Oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, que nos ama, en este fin del siglo que determinaste, te damos gracias porque entre mucha gente del mundo primero nos llamaste y nos distinguiste santos de este mundo. También en la vida que nos queda, ayúdanos para que podamos vivir para tu voluntad y tu gloria, siguiendo tu gracia y tu guía. En esta hora, nosotros que recibimos la redención por tu sangre preciosa, estamos reunidos ante ti. Gracias por permitirnos alabar tu gracia y tu gloria, aprender la palabra y tener comunión en este rebaño santo junto a ti. Creemos que en esta hora también tú estás en medio de nosotros. Cuidas a cada uno de nosotros y sujeta con tu mano misericordiosa a cada persona. También guíanos y ayúdanos con tu gracia abundante, palabra y poder, para que en la vida que nos queda podamos vivir como digno de ser tus hijos sin vergüenza. Si entre nosotros todavía alguien no ha entendido el amor de Dios, abre su corazón para que pueda recibir la vida eterna de Dios y la esperanza juntamente. Señor, que tú nos das palabras necesarias al tiempo y nos enseñas cómo caminar. En esta hora también enséñanos la santa voluntad de Dios que quiere mostrarnos y qué debemos hacer. Acuérdate más de todos los hermanos que están en Corea y en todo el mundo, y a pesar de muchas dificultades guardan la fe y predican el Evangelio. Guárdalos con tu palabra y poder. En este tiempo solamente en ti te confiamos. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Vamos a buscar San Mateo. San Mateo capítulo 6, versículo 9 al 15. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hasta aquí. La semana pasada también estudiamos la primera parte de la oración que el Señor nos enseñó. Después de ser salvos, lo más importante en nuestra vida cristiana es aprender mucho de la palabra y entender el camino a través de la Biblia. Y como necesitamos la ayuda de Dios para vivir según su voluntad, la oración es un tema importante que no puede faltar.
Entonces podemos decir que las dos cosas son muy importantes, la palabra y la oración. Son muy necesarias para la vida cristiana. Jesús enseñó a orar así. Aunque hay muchos problemas por los cuales necesitamos orar, pensemos en la oración que el Señor nos enseñó. Y usemos la oración que el Señor nos enseñó como base para orarle al Señor y hacer la vida cristiana. Entonces el Señor nos enseñó algunas oraciones que son muy necesarias en nuestra vida. La última vez dije, oraréis así, y dije, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora Dios, quien creó el cielo y la tierra y todas las cosas, y salvó a los pecadores que iban a ser destruidos para siempre bajo la ira y el juicio de nuestro Dios, se convirtió en nuestro Padre. Esto es un problema difícil de entender rápidamente. Sin embargo, salvarnos es también un milagro de Dios y su voluntad. Y el propósito de salvarnos es hacernos hijos amados de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. La posición de una persona salva es realmente sorprendente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Son muchos hombres que tienen poderes en este mundo, pero no habrá algo más asombroso que el poder de ser hijo de Dios. Dios que creó el cielo y la tierra y todas las cosas es nuestro Padre. Sin embargo, no le llamo mi Padre, sino que hay muchos hermanos y hermanas que han sido salvos. Como somos hermanos, ahora Dios es nuestro Padre. Los hijos nacidos de un mismo Padre llaman a su Padre. Y al mismo tiempo se aman. Y ahora hay cuestiones importantes como tener que vivir según la voluntad del Padre y compartir el mismo destino. Ahora sabemos que Dios es nuestro Padre y como dijo Jesús, todos vosotros sois hermanos. El Señor no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahora, tenemos el asombroso privilegio de ser hijos de Dios. Somos hermanos y hermanas, mucho más cercanos que nuestros parientes. No importa cuán íntimamente podamos vivir juntos con la carne. Esto terminará dentro de un poco tiempo. Pero los hermanos que se han convertido en hijos de Dios, no solo en esta tierra, sino también para siempre, vivirán en gloria con Dios en su reino. Según el santo plan y propósito de Dios, fuimos salvos y nos convertimos en hijos de Dios. Y todos nos convertimos en hermanos que servimos a un solo Padre. Mientras vivamos en esta tierra, debemos amarnos unos a otros y vivir juntos. Es cierto que mientras vivimos en la carne tenemos muchas restricciones. Tenemos diferentes hogares, diferentes familias y estilos de vida diferentes. Enfrentamos muchas limitaciones en nuestra comunión para que seamos unos hermanos. Pero las superamos todas. Conforme a la palabra de Proverbios, es como un hermano en tiempo de angustia. Debemos ayudar y amar a nuestros hermanos en los tiempos difíciles. Debemos amar y vivir juntos en esta tierra. Pero al mismo tiempo, ahora iremos al cielo y viviremos juntos para siempre. Hermanos que fueron salvos juntos,
hermanos y hermanas que han llegado a ser un solo cuerpo al recibir una sola sangre. Debemos valorarnos unos a otros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es natural que el nombre del Padre, a quien llamamos Padre, deba ser santificado. Si un niño hace mal, el Padre recibe críticas y será humillado. Cuando los padres tienen hijos buenos, son muy alabados y honrados. Si nosotros, los hijos de Dios, obedecemos la palabra de Dios, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, dijo. Si vivimos bien como hijos de Dios, daremos gloria a Dios. Al contrario, si hacemos algo mal, el nombre de Dios será blasfemado. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, dijo. Los israelitas son el pueblo elegido de Dios, pero desobedecieron las palabras de Dios, rechazaron a Cristo y sufrieron mucho juicio y castigo ante Dios. Así los gentiles dijeron, ¿dónde está vuestro Dios? El nombre de Dios se ha vuelto muy sucio. Entonces, no es porque sienta pena por Israel, sino porque Dios, aunque pecó y fue destruido Israel, Dios restaura a los israelitas en los tiempos finales para demostrar que Él vive. Aún así Israel no se ha arrepentido por completo. Ahora, debemos santificar el nombre del Dios Padre. Cuando vivimos una vida apartada del mundo y una vida que obedece la palabra de Dios, mostramos a la gente que somos hijos de Dios. Cuando decimos, soy salvo, me he convertido en hijo de Dios, me he convertido en el ciudadano del cielo, la gente observa cómo vive esa persona salva, el hijo de Dios. Aunque dijéramos muchas cosas buenas, si nuestra vida está mal, las personas no podrán reconocer que somos hijos de Dios. No diga que eres hijo de Dios, dirán. Entonces, si obedecemos la palabra de Dios y hacemos buenas obras, Dios será glorificado. Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Esto es lo más importante que debemos hacer mientras vivimos en esta tierra, el reino de Dios, que se cumpla en nuestro corazón. En San Lucas, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Cuando recibe la salvación, el reino de Dios primero se cumple en su corazón. En Romanos 14, 17 dijo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Después de ser salvo, este pecador es justificado. Recibe la paz de Dios, la paz del Señor, obtiene gozo en su corazón, y ese es el reino de Dios. El reino de los cielos que vi de lejos se ha hecho realidad en mi corazón. Así hay un himno. Cuando el reino de Dios se establece en nuestros corazones, el reino eterno de Dios se acerca cada día. Entonces, no solo que se ha realizado el reino de Dios dentro de nosotros, sino que aquellos que aún no han sido salvos, independientemente del reino de Dios, no conocen el santo plan y la voluntad de Dios. Le dan la espalda y corren hacia la destrucción. Si les predicamos el Evangelio y les ayudamos a recibir la salvación, el reino de Dios vendrá dentro de ellos también. Entonces, venga tu reino significa ayudar a que más almas se salven.
Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahí está el plan y el propósito santo de Dios. Así como la voluntad de Dios se cumplió en el cielo, así que se cumpla en la tierra también. La voluntad de Dios se cumple entre los santos salvos. Si no cumplimos la voluntad de Dios, ¿quién cumplirá la voluntad de Dios? Así como la voluntad de Dios ya ha sido decidida en el cielo, y el plano se completa antes de construir una casa, y la casa se construye de acuerdo al plano. La voluntad determinada de Dios debe cumplirse en nuestra vida. Que viva o muera según la voluntad del Señor. Vivimos para que se cumpla la voluntad de Dios. Hoy, el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Estas palabras son muy simples, pero contienen mucho significado. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El alimento que necesitamos cada día, dánoslo hoy. La comida es algo muy básico que es absolutamente necesario para sostener y vivir. Dios es quien nos da lo que necesitamos. En Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios da todo lo que necesita a su criatura. Digo que Dios cría una hierba, un pájaro, un árbol. Da la luz solar, lluvia y todo lo que necesitan. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Debemos saber que lo que respiramos es por la gracia de Dios. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es quien nos da todas las cosas. Sin embargo, los incrédulos no saben que Dios creó todas las cosas, ni tampoco saben que su cuerpo respira, come, bebe y vive por la gracia de Dios. Por lo tanto, no tienen agradecimiento a Dios. Tampoco tienen deseo de vivir según la voluntad de Dios. Pero Dios da la luz solar, la lluvia y todo lo necesario para todo, ya sean malos o buenos, los que conozcan a Dios o los que no. Una vez que somos salvos, no solo necesitamos saber esto, sino que también debemos depender realmente de Dios para toda nuestra vida y pedirle ayuda. En Ezequiel capítulo 36 dice que Dios restaurará a los israelitas en los últimos tiempos. Hace 2600 años, Dios profetizó que Israel sería destruido por rechazar a Cristo, y también profetizó que Israel sería restaurado en los últimos tiempos después de que el Evangelio se predique por todo el mundo. Entonces, ahora que estamos en los últimos tiempos, vimos a Israel siendo restaurado, ¿verdad? Se independizó el 14 de mayo de 1948 y personas de todo el mundo que se creían muertas se reunieron en esa tierra. Derrotaron a los ejércitos árabes y se apoderan de la tierra. A partir de entonces, aunque haya poderosas potencias árabes que intentan destruir a Israel, nunca más podrán eliminar a Israel. La Biblia dice que Israel nunca más será destruido. Tratar de destruir a Israel es un intento de destruir el plan de Dios. Dios no lo permite. Entonces,
mirando a Israel, no solo sabemos que Dios vive, sino que también sabemos que Dios siempre cumple su promesa. Sin embargo, muchas personas en Israel todavía no saben que Jesús, a quien sus antepasados crucificaron, es el Cristo, el Mesías. Todavía no se han arrepentido y moralmente no están en mejor situación que los gentiles. Lo sabemos. Aún así Dios los restaura. En Ezequiel 36, no lo hago por vosotros, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, dijo. La promesa de Dios sin duda se cumple, pero ahora, debido a que los israelitas son el pueblo elegido de Dios, es para mostrarles a todas las personas que Dios vive. Ellos fueron destruidos para mostrar cuán grande era el pecado de rechazar a Cristo y cuán grave fue su castigo. Y aunque Israel fue destruido, fueron restaurados para mostrar que Dios no murió. Sin embargo, nosotros que hemos sido salvos por la gracia de Dios a través de Jesucristo, nos hemos convertido en hijos de Dios verdaderamente. Y somos pueblo del reino de Dios. Y ahora mientras vivimos, Dios nos protege. Por eso necesitamos lo básico y más importante que necesitamos para sobrevivir es la comida. Entonces, que oremos así, dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si no ora, igual Dios da. Aunque parezca que los incrédulos vivan por su propio medio, viven por la gracia de Dios. Nosotros, los que hemos sido salvos, sabemos que realmente vivimos en la gracia de Dios. E incluso cuando Dios restaura a los israelitas, la Biblia dice, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerle esto. Aunque Dios ayuda, es necesario que oremos. Aunque no oremos, Dios nos ayudará con lo que necesitamos. Él nos da vida, aliento y todas las cosas. Se dice que Dios alimenta a las aves del cielo y viste hermosamente los lirios del campo. ¿No hará mucho más a vosotros? ¿No alimentaría Dios a sus hijos salvos? Entonces, ¿por qué nos pide que oremos? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es el corazón de una persona salva. Vivimos por la gracia de Dios todos los días. Por eso debemos orar por ello y tener un corazón agradecido con Dios. Dios quiere darnos todo lo que necesitamos, pero más que darnos lo gratis, quiere ayudarnos en la respuesta de la oración. Sin embargo, una cosa que debemos pensar es que las personas que no son salvas no conocen a Dios y viven en pecado según sus maneras. Entonces, en Job 21, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riqueza? Los malvados prosperan, disfrutan de la abundancia y viven mucho tiempo. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando. Pasan sus días en prosperidad, y en paz descienden al Seol. Si muere, irá al infierno. Hasta entonces Dios lo deja en paz. En Eclesiastés 8:11,
Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está de ellos dispuesto para hacer el mal. Si comete el pecado y recibe el castigo de inmediato, se asusta y dice, ¡ay, ya no pecaré! Pero el castigo no se ejecuta rápidamente. No importa lo que haga, Dios simplemente lo deja en paz y observa hasta que muera, hasta que se arrepienta. Como el castigo no se ejecuta rápidamente, dice, no hay Dios. Así, si hace algo mal, será engañado. Por eso Job dijo lo mismo. Vivo confiando en Dios y sufro así, pero esas personas malvadas prosperan y se disfrutan. Pasan sus días en prosperidad. Y en paz descienden al Seol. Dios deja en paz hasta que vaya al infierno. Entonces la gente en este mundo vive por sus propios métodos. Dios permite eso. Pero a las personas salvas no permite eso, ¿sabe? A los salvos no les permite vivir por sus propios medios como a los que no son salvos. Si no vives según la voluntad de Dios, la ira de Dios vendrá y la disciplina también. Entonces, debemos saber que no podemos vivir sin la ayuda de Dios mientras vivimos con nuestro cuerpo. Dios alimenta a las aves del cielo y viste tan bellamente a los lirios del campo. ¿No hará mucho más a vosotros? Si es hijo de Dios. Dijo que oremos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Por favor, danos el alimento que necesitamos todos los días. Nos enseña a confiar siempre en la gracia de Dios en nuestra vida. Aunque si no ora, Dios le dará, pero Dios quiere que ore. Al contrario, si intenta vivir según su propia voluntad sin orar, Dios empobrece a las personas y a veces las enriquece. Como envió a Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud de Egipto durante 400 años y guiarlos a la tierra de Canaán que Dios había prometido. Si nos fijamos en Deuteronomio capítulo 8, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué pasará si no obedece la palabra de Dios? Habrá castigo. Para los hijos de Dios que desobedecen la palabra de Dios. No nos importa si no son nuestros hijos, si vivan o no. Nosotros también. Si no son mis hijos, aunque vivan bien o no, no podemos hacer nada. Ni podríamos castigarlos o pegarlos. Y si le reprocha fuertemente, tendrá gran problema. Pero el caso de sus hijos no es así. Si el hijo no escucha, reprendemos severamente. Y si todavía no nos escucha, le pegamos con un palo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, dijo. Dijo que nos disciplina porque nos ama. En Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que él recibe por hijo. Eso es porque hemos sido salvos, por eso Dios gobierna sobre nosotros. Sin falta debemos saber esto.
Por eso, no debemos vivir por nuestros propios métodos, sino que debemos orar por nuestro pan de cada día, sabiendo que no podemos vivir sin la ayuda de Dios. Pero ahora, cuando escuchamos esta oración del Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¡Ojo! Eso es lo que piden los incrédulos. ¿Qué le piden a Dios los incrédulos? Si viven a su manera. Estas son las palabras dadas para los hijos de Dios que han sido salvos. Por eso, ahora mucha gente, los que creen en Jesús, nos preguntan, ya no deberíamos buscar qué debemos comer y qué debemos beber, así el alimento de la carne, sino del espiritual, del espíritu, la palabra de Dios. Pero en San Mateo 4, después de ayunar durante 40 días en el desierto, cuando Jesús estaba extremadamente cansado y débil, el diablo vino y le tentó. La primera tentación fue, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué tienes tanta hambre? Tienes poder. Puedes convertir esta piedra en un pan. Jesús dijo que podía ser descendiente de Abraham con esa piedra, pero no podía hacer eso. Jesús, ay, me olvidé. ¿Así hizo pan con piedra y se lo comió? No. Es la tentación del diablo. La palabra que Jesús dijo en aquel tiempo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Son las armas con las que venció el diablo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sin embargo, nosotros los creyentes lo mal entendemos. No solo necesitamos comer, beber, hacer pan o comida, sino también debemos vivir según la palabra de Dios. Claro, no está mal. Necesitamos vivir según la palabra de Dios. Pero lo cambiamos por completo y pensamos que eso no tiene nada que ver con la comida de la carne. En primer lugar, eso no es lo que Jesús quiso decir. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No significa que las personas no solo deben vivir comiendo alimentos carnales, sino también comiendo la palabra de Dios, sino que el obedecer la palabra de Dios es mi alimento. En el San Juan capítulo 4, cuando Jesús pasaba por Samaria, bajo el sol caliente en el mediodía, estaba cansado, sediento y hambriento. Y empezó a predicar a una mujer samaritana, junto a un pozo de Samaria. Esta mujer ni siquiera le dio agua, sino entró en la ciudad de Samaria. Mientras tanto, los discípulos de Jesús fueron a aquel pueblo y compraban algo de comida y se la llevaron a Jesús. Dijeron, Rabí, come. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Los discípulos preguntaron, ¿le habrá traído a alguien de comer? Nadie. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El cuerpo de Jesús estaba cansado en ese tiempo y necesitaba algo de comer y beber. Pero hay algo más importante que eso. Tengo comida que no conoces. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre que me envió y cumplir completamente esa voluntad. Así, como una persona cuando tiene hambre busca comida, Jesús dijo que mi alimento es hacer la voluntad del Padre que me envió más que el alimento carnal cuando tenía hambre y cansancio. Eso es porque la mujer samaritana entró
y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella no parece normal, algo le pasó. Venid, ved, ¿no es este el Cristo? Dijo. Entonces, muchos samaritanos salían siguiendo a la mujer. Ya están viniendo. Para Jesús, predicar el Evangelio a esas personas y salvar sus almas es el alimento más grande. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, lo cual es hacer la voluntad del Padre. Incluso cuando Jesús fue tentado por el diablo después de ayunar durante 40 días, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No podemos vivir solo de pan, sino de la palabra. Si lee, escucha y aprende esa palabra todos los días, entonces ese será su alimento. Es bueno decir que debemos vivir según la palabra de Dios, pero el contenido está un poco equivocado. Las palabras de que debemos vivir según la palabra de Dios y que debemos vivir según la palabra de Dios no se refieren solo a conocer y leer mucho la palabra y dejar que la palabra habite abundantemente en nuestro corazón, sino también la vida que obedece la palabra de Dios. Jesús es el verbo que se hizo carne. Jesús es quien ya no necesita aprender de nadie, ni memorizar la Biblia como nosotros. Jesús mismo es la palabra. Pero Jesús dijo que hacer la palabra es su alimento. Debemos pensarlo bien. No solo vivimos para comer, sino que también aprendemos la palabra. En el pasado, cuando asistía a la Universidad Teológica, antes de ser salvo, pensaba, aunque no pueda hacer nada más, aprenderé la Biblia tanto como pueda. Leeré la Biblia. Y mientras estaba en la universidad, leí el Nuevo Testamento más de 50 veces. Antes de comer, leí un capítulo de la Biblia, luego comí. Hoy en día ya no hago así, pero antes hacía así. Sin embargo, lo que dijo Jesús no se refiere a eso. No está mal, pero tampoco está bien. Lo que Jesús quiere decir es que no solo conocer la palabra, sino también guardarla y hacerla ser alimento. Por lo tanto, es absolutamente necesario que aprendamos mucho sobre la Biblia. En Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Dios debe morar en nosotros en abundancia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando su corazón está lleno de pecado, eso sale por la boca. Si está lleno de ira, al abrir la boca sale insulto. Todo lo que hay en su corazón saldrá. Las personas que están llenas de ira no saben qué hacer. Lo que tienes en mente cuando abre la boca se derrama. Salen las palabrotas. Si la palabra de Cristo habita en nosotros en abundancia, al abrir la boca, que salga solamente la palabra de Dios, sin importar lo que hagamos o digamos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, dijo en 1 de Pedro 4. Mientras aprendemos más acerca de la Biblia, debemos hablar como si estuviéramos hablando la palabra de Dios. Entonces, esas palabras no solo se convierten en la base de nuestra vida cristiana, sino que también podemos transmitirlas a otros. Si nuestros corazones están llenos de la palabra, enseñándoos y exhortándoos,
Nosotros que predicamos la palabra también, cuando estamos llenos de palabra podemos predicar. Si alguien tiene poca palabra, se dice que se queda sin dinero. Así se queda sin palabra. Hace un tiempo, los testigos de Jehová estaban predicando y hablé con ellos. Esa persona no me podían soportar. Me dijeron, iré a aprender y se lo digo otra vez, o sea, te lo digo de nuevo, dijo. ¿Por qué? Siempre hablan lo mismo, no saben. Si la palabra de Cristo habita en abundancia, podrá enseñar esa palabra, predicar el evangelio y ayudar a las personas a recibir la salvación. Por eso es necesario. En el Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Tenemos que leer la Biblia. Algunas personas escuchan sermones, pero no leen la Biblia cuando regresan a casa. ¿Por qué? Cuando ve la dorama o serie durante mucha hora, ja. En cuanto a la Biblia, cuando la lee, le da sueño. Está enfermo, ¿verdad? Después de ser salvo, la palabra de Dios es muy buena, como dijo David. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel. Se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus mandatos. Se despierta en medio de la noche, lee la palabra y medita. Ese anhelo de la palabra, necesitamos eso. ¿Por qué la Biblia fue traducida y entregada a nosotros? Para que la leamos. El que lee y los que oyen las palabras. Los que oyen, hay alguien que enseña y la escucha. Entonces el primer propósito de reunirnos en nuestra iglesia es aprender la palabra. Por eso dicen que es la iglesia. Iglesia está compuesta con la letra enseñanza y la reunión. Es la iglesia donde se reúne para recibir la enseñanza de la palabra. Luego viene la comunión, el servicio, etc. Entonces, ha de leer la Biblia, luego aprenderla, escucharla bien y luego guardarla en su corazón y en su vida. Eso debe ser nuestro pan diario. Dios les dio maná a los israelitas cada mañana en el desierto y ellos lo recogieron y lo comieron, ¿verdad? Cada día. Todas las mañanas. Debemos aprender la palabra que Dios nos da todos los días. A través de la ayuda y la palabra de Dios todos los días leemos la Biblia y escuchamos atentamente. Algunas personas dicen que después de escuchar el sermón, cuando regresen a casa lo escuchan otra vez por internet. Escuchar repetidamente es muy importante. Es posible que no entienda todo de una vez. Hay muchas palabras que simplemente pasan de largo sin darnos cuenta. La próxima vez que lo escuche, ¿hubo eso? ¿Es así? Cuando ve una vaca o una oveja que rumían. Hoy en día es difícil salir a ver vacas, pero antes, cuando ibas al mercado, la gente llegaba en carro de vaca. Pero cuando ve una vaca, pasa todo el día masticando algo. Como masticando un chicle. ¿Qué está haciendo? Es rumiar. Tiene 4 estómagos. Así que lo pone en el primer estómago, lo saca nuevamente, rumia y lo guarda. Por eso creo que son muy pesado y fuerte a pesar de que come paja y pasto. Lo digiere completamente rumiando. En Salmos 1:2.
sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. No solo disfruta de la palabra, sino que medita en ella significa que piensa y otra vez piensa y la relaciona en su corazón. Eso es rumiar. Entonces las palabras de meditar día y noche y la palabra rumiar. Entonces aplico lo que he aprendido, leído y escuchado en mi vida. Es practicar, aplicar. Es importante. Por eso es muy importante aprender mucho sobre la Biblia. Veamos un rato Job 23. Antes del Salmo está Job, capítulo 23, versículo 12. Leamos junto. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Mi comida significa comer cierta cantidad de comida 3 veces al día. Así. Guardé las palabras de tu boca más que mi comida. Así debemos valorarlas. Quiere comer sin faltar ninguna vez y no ha leído durante unos días la Biblia, se siente normal, aunque no escucha la palabra. ¿Qué haremos si no quiere leer tanto la palabra? Los muertos no necesitan comida. Una persona muerta no puede comer. Para aquellos que son salvos, la palabra de Dios se convierte en nuestro alimento importante para que crezca nuestra fe después de nuestra salvación. Un niño cuando era pequeño comía leche y sopa, pero más adelante ya come alimentos sólidos. En 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los recién nacidos, ¿acaso buscan alcohol? No, buscan leche. Como la leche de un bebé recién nacido, no puedo olvidarla ni por un momento, la palabra de Dios. Así amablemente nos dijo que deseáramos la palabra como un recién nacido anhela la leche, para que por ella crezcáis para salvación. Para los cuyos espíritus fueron salvos, tienen salvación del crecimiento. El carácter del cristiano se cambia. El carácter de Cristo se tiene que formar poco a poco. Tiene que asemejarse cada vez más a Cristo. Lo que decimos y hacemos debe parecerse más al Señor. Porque antes vi a los budistas. ¿A quién cree que se parecen los budistas del templo? A Buda. Han creado al Buda tan bondadoso. Así. Como todo el día hacen eso, parece que se están pareciendo cada vez más a Buda. Y cuando saluda también bien educado. Aunque no sabemos si es real o no. ¿A quién cree que deberíamos parecernos los cristianos? Debemos parecernos al Señor. Es extraño que no se parezca nada. Si tiene unos padres estupendos, es importante que sus hijos se parezcan cada vez más a su padre.
Si los padres son muy buenos, pero sus hijos hacen alguna locura, preguntaría si ese sería de verdad mi hijo. Un hijo salvo de Dios obedece la palabra de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aunque haga cualquier cosa, se hace para la gloria de Dios, Dios será glorificado. Así los ángeles lo informan. Jesús dijo, mirad, que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Saben que hay un ángel de la guarda al lado de cada persona salva? En Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Todos los ángeles fueron enviados para servir a los herederos de Dios que entrarán al cielo. Entonces, cuando Pedro fue encarcelado, Santiago había sido decapitado 2 días antes que él. Entonces capturaron a Pedro y lo pusieron en una cárcel. Pero los hermanos oraron, Dios, por favor, salve al apóstol Pedro. Dios envió un ángel mientras Pedro dormía, tocando a Pedro en el costado y le dijo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y se abrió la puerta de la prisión. Todos los hombres que guardaban la prisión estaban durmiendo profundamente. Se abre la primera puerta, se abre la segunda puerta y así la tercera. Pedro salió siguiendo al ángel, pero pensó que estaba soñando. Cuando salió, el ángel había desaparecido. Dios envió un ángel para salvarme. Así que fue al aposento de Jerusalén, donde los hermanos se reunían para orar. Toc, toc. Una chica llamada Rode vino y preguntó, ¿quién eres? Soy Pedro. Entonces se alegró tanto que ni siquiera abrió la puerta, sino que corrió y dijo, ha llegado el apóstol Pedro. No puede ser. Él ahora está encerrado. Aunque estaban orando para que saliera, no lo creían. Es imposible que salga. Que sí, escuché su voz, la voz de Pedro. Entonces, ¿de verdad? Entonces no es el apóstol Pedro, sino su ángel. Toc, toc. Seguía tocando y cuando abrió estaba Pedro. ¿Qué significa eso? Que hay un ángel para cada persona, ¿sabe? ¿Han visto esa foto? Un niño. Hay una inundación en la zanja. Y está lloviendo a cántaros. Y hay un puente. Un niño cruza con cuidado este puente que se está pudriendo. Si se equivoca poco, caerá. ¿Ha visto esta foto? No. Pero el ángel protege así al niño. Me gusta mucho esa foto. Aunque este niño no lo sabe, el ángel le está guardando. Ese es un ángel guardián. En Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. La razón por la que Israel ganaba todas las guerras es por la ayuda del ángel Miguel. Hay ángeles en cada uno de nosotros los que somos salvos. Ángel de la guarda. El ángel que nos protege informe a Dios todo lo que nos ha pasado. Por eso Jesús dijo, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Si critica a algún hijo de Dios, se lo dice a Dios. Dios, alguien hablaba mal de su hijo fulano.
se lo dice. Si me maldice, el ángel que me guarda se lo dirá. Tenga cuidado, no solo yo, sino todas las personas salvas tenemos ángeles guardianes. Y lo que hace bien también se informa. Dios, ese hijo fulano, eso es genial realmente. De verdad vive para tu voluntad. Dios estaría muy contento. Quizá el ángel dirá así. Si hace algo mal, eso también se informa. Dios, ese hijo fulano, qué problemático es. Dios se siente molesto, ¿verdad? Así dirá a Dios. No es broma que todo sube delante de Dios. Ese ángel siempre ve el rostro de Dios. Él mira su rostro y le cuenta. Entonces nuestra vida entera, nuestra vida después de la salvación, ¿es gloriosa ante los ojos de Dios o no? ¿Vivimos en obediencia a Dios? Ya sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier cosa, es para la gloria de Dios. Glorificar a Dios es bueno y no glorificar a Dios es pecado. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como resultado del pecado no podíamos alcanzar la gloria de Dios. Ahora, si vivimos según la voluntad de Dios después de ser salvos, glorificamos a Dios. Entonces Job también dijo, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Si nos falta una comida, buscamos comida primero. Bueno, eso no es malo. Sin embargo, necesitamos un corazón que anhele la palabra de Dios más que la comida. Aunque si no lee la Biblia por unos días se siente tranquilo y cómodo. Incluso si no vive una vida obediente, hay algo mal en eso entonces. Cada día hemos de agradar a Dios. Así que para que crezca nuestra fe y viva de acuerdo con la voluntad de Dios, siempre debemos recibir la abundante gracia y palabra de Dios para hacer crecer nuestra fe. Si no recibimos sin palabra, ¿cómo podremos crecer? Así que ahora sabemos que la palabra de Dios es absolutamente necesaria para que nuestra fe crezca. Y debemos verdaderamente tener la palabra de Dios por el alimento en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y Dios no solo nos da gracia y palabras espirituales, sino también alimento para nuestro cuerpo. También nos da alimento carnal. Por eso, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aunque debemos buscar y obtener nuestro alimento espiritual, también debemos orar por nuestro alimento carnal todos los días. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Uy, por cierto, tenemos suficiente comida para un mes en casa. Dejó comida para un mes y dijo, Dios, dame el pan de cada día. Suena raro, ¿verdad? Entonces Dios dirá así, pediste tu pan de cada día, come todo lo que tenga hoy, todo. Entonces le pedirá que lo aplazara un mes. Si lo come todo de una vez, morirá. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Ya no necesitamos orar? Sí, tenemos que orar. No importa cuánta comida tenga o no, si es pobre o rico, debe orar a Dios todos los días por el alimento diario. Por eso, no debemos olvidar que necesitamos la gracia espiritual de Dios cada día
y que nuestros cuerpos carnales también viven en la gracia de Dios. Me di cuenta de eso luego. Mientras estaba aprendiendo la palabra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Este es el alimento real para nuestros cuerpos. Que pidamos comida diaria a Dios todos los días. Debemos saber que necesitamos la ayuda de Dios todos los días, pidiéndole a Dios alimento para nuestro cuerpo todos los días. En Salmos 52, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de su riqueza. Eso está mal. Si tiene mucha riqueza, no necesita la ayuda de Dios. Si es suficiente para comer y utilizar todo, ¿es necesario orar a Dios? Depende de la abundancia de sus propias riquezas y no depende de Dios. Eso no funcionará. Debe orar sin importar si tiene riqueza o no. Debemos buscar la ayuda de Dios cada día. Eso es lo que Dios quiere. Y nos ayuda diariamente. Jesús dijo, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, ¿por qué necesita orar si sabe todo lo que necesita? Aún así debemos orar. Orad sin cesar. Un corazón que siempre confía en Dios, ya sea rico o pobre. En San Lucas 12, había un hombre rico que había guardado muchas cosas para muchos años. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Aunque tenga riqueza, no puede vivir sin la ayuda de Dios. Que no confía en la riqueza, sino en Dios. No puedo vivir ningún momento sin la ayuda de Dios. Dios es quien me da vida, aliento, ¿verdad? Así necesitamos la ayuda de Dios. Vamos a ver Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No amemos el dinero, sino que estemos contentos con lo que tenemos. En 1 de Timoteo capítulo 6 también, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Que no améis el dinero. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es importante trabajar duro, ganar dinero y usarlo según la voluntad de Dios. Dijo que estaba acumulando cosas para usar durante muchos años, entonces no necesita la ayuda de Dios. Dijo que era más fácil para los pobres ser salvos que los ricos.
Incluso después de la salvación, si tiene demasiada riqueza, puede que sea difícil hacer la vida cristiana. ¿Por qué trabaja duro para ganar riqueza? Dice que es más difícil gastar que ganar. Al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Eso debemos dárselo a Dios. Debe usar para predicar el Evangelio y para los santos. Lo construyó por su cuenta y dijo, oh, ahora yo soy rico. Eso no está bien ante los ojos de Dios. Si tenemos comida y vestido, estaremos contentos con esto. Proverbios capítulo 30, también buscamos. Proverbios capítulo 30. Versículos 7 y 8. Leamos juntos. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobrezas ni riquezas. Manténme del pan necesario. El periodista de Proverbios dijo, dos cosas te he demandado, no me las niegue antes que muera. Una es vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, porque Dios odia más las mentiras. Otra es, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Esta palabra no quiere decir que no hagamos nada. Esto no quiere decir que si tiene algo para comer no trabaje. Tenemos que trabajar duro. Hay muchas cosas que hacer. Por eso trabajamos duro para predicar el Evangelio y ayudar a nuestros hermanos necesitados. Hay muchos lugares donde se necesita. Jesús, ¿cuán pobre ha vivido? Nació como hijo de un carpintero y creció como hijo de un carpintero pobre durante 30 años. ¿Quién sabrá que él era Mesías o el Hijo de Dios? Nadie sabía. ¿Cuánto sufrió Jesús durante 3 años y medio? Como no tenía dónde morir, fue crucificado. Jesús no tenía su cosa sino la cruz. Todo lo que tenía era su propia cruz. ¿Cómo era el apóstol Pablo? Después de ser salvo estaba desnudo, hambriento, en frío, le golpearon, le encarcelaron, muchas veces lo echaron diciendo que fue apedrado muerto, pero vivió, predicó de nuevo, así en Roma predicando fue decapitado. Todos los apóstoles sufrieron un martirio así. ¿Qué pasa con nosotros? También debemos pensar profundamente en lo que haremos para el Señor en el resto de nuestra vida. Por lo tanto, es necesario que vivamos con el corazón. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y en Filipenses 4, 6 al 7, el apóstol Pablo dijo a los hermanos de Filipos, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Él fue a Filipo y predicó, y comenzó la iglesia de Filipos. Pero la iglesia de Filipo ayudó al apóstol Pablo hasta el fin. Epafrodito, como mensajero, iba y venía entre Pablo y la iglesia de Filipos. Oraron por él y continuaron ayudándoles, incluso cuando estuvo encarcelado en Roma. Por medio de Epafrodito ayudaron al apóstol Pablo con sus necesidades. Pero todo lo he recibido y olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios.
Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Los santos filipenses participaron en los sufrimientos y colaboraron con Pablo en la predicación del Evangelio. Pablo dijo, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y San Mateo capítulo 6, 33 es un versículo famoso. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Luego, y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente, es lo primero, la prioridad. ¿Cuál es la prioridad de los cristianos? El objetivo no es ganar mucho dinero, comer bien o vivir bien, sino cómo predicar el Evangelio y salvar más almas. Es la misión más grande en la tierra. Este es el propósito por el cual viven los cristianos. Entonces el reino significa que el reino de Dios se expande cuando se predica el Evangelio y muchas almas se salvan, ¿verdad? Buscas el reino y justicia. Significa que por fuera predicamos el Evangelio y salvamos a las almas. Estamos haciendo eso, ¿verdad? ¿Qué tan activamente estamos predicando el Evangelio por todo el mundo? Para eso, ¿solo trabajan duro los misioneros? Para apoyar a los misioneros, ¿cuántos hermanos en Corea oran y envían dinero a los misioneros? Aunque no puedo ir como misionero, voy a enviar un misionero. Con este corazón. Estoy realmente agradecido. Nuestra iglesia ya creció bastante. No lo hacen porque yo le dije que hicieran, sino que hacen voluntariamente. El reino de Dios y su justicia. Por dentro, las personas salvas obedecen la palabra de Dios, viven según la voluntad de Dios y se aman unos a otros. Eso es cumplir la justicia. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Habrá justicia eterna y no pecado. Esa justicia debe cumplirse ahora entre los que han sido salvos. Por fuera se predica el Evangelio, por dentro los que han sido salvos obedecen la palabra del Señor y se aman unos a otros. Entonces, y estas cosas os serán añadidas. Todo lo que necesitamos para nuestro cuerpo no será dado como bonificación. Esa es la promesa de Dios. Dios es quien siempre cumple su promesa. Sigo creyendo en su palabra, aunque me falta mucho. Lo experimenté en mi vida y todavía lo vivo hoy. Sé que si solo predico el Evangelio del Señor y hago su obra, Dios se hará responsable de mí. Eso es 100% correcto. Dios cumple sus promesas. No podemos cumplir esa promesa porque no creemos en ella. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la prioridad de nuestra vida? ¿Hago primero mi obra, luego hago algo para el Señor cuando tenga tiempo libre? ¿Sí? En Filipenses 2, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Muchas personas, incluso aquellos que se dicen salvos, están atrapados en sus propios intereses y no buscan las cosas de Cristo. Hay algo mal, ¿verdad? En primer lugar, ¿cuál es la máxima prioridad? Debe tener un objetivo claro en la vida que diga, estoy dispuesto a vivir y morir por esto. También tengo algo que hacer para ayudar a que el reino de Dios se expanda. Cuando vi en la conferencia de este verano, me sentí tan agradecido, hasta lloré. Los hermanos hacen voluntariamente todo el trabajo sucio. Bajo ese sol caliente, guiaban los carros, lavaban los platos en la cocina. Vi los hermanos que también lavaban los platos. Eso significa que aunque no puedo dar la palabra en el púlpito, debo hacer algo para que otras almas puedan recibir la salvación. Se hace voluntario, nadie le dijo algo que haga.
Por eso Dios operó. Aunque el pastor predicara bien, la obra de salvación no ocurrirá. En Efesios 3:20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En nosotros el Señor opera. Cuando los santos salvos se unifican y predican la voluntad de Dios, el Evangelio, se aman y se colaboran, en medio de eso opera. No puede pensar que Dios esté operando a través de mí. Nosotros, nuestra iglesia, según el poder que actúa en nosotros. Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo del Señor. El cuerpo hace lo que la cabeza le dice. Si la cabeza manda y el cuerpo no se mueve, ¿qué hará con este cuerpo? El Señor es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo del Señor. En 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Como miembro del cuerpo, que sea boca, la mano, los pies o cualquier cosa invisible. Yo también trabajo duro para el Señor, quien es la cabeza. El Señor está obrando en medio de eso y estoy muy agradecido de que ese aspecto ahora se está cumpliendo en nuestra iglesia. Entonces, debemos trabajar duro en esto, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces Dios proveerá todo lo que necesitamos. Todo. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ayer, el Señor que murió en la cruz y resucitó para salvarnos. Señor quien nos salvó. Hoy, el Espíritu Santo que está orando entre nosotros. El Señor ahora está en nosotros, ¿verdad? Por los siglos, el Señor que vendrá otra vez y nos llevará al reino eterno. Así, Él es el mismo. Si cree que el Señor nos salvó en el pasado, pero ¿por qué no quiere creer que Él está con nosotros en nuestra vida hoy? Damos la bienvenida al regreso del Señor, creyendo que si el Señor viene, simplemente nos llevará al reino del cielo. Creemos en Jesús que murió en la cruz. El Señor nos redimió nuestros pecados y creemos en el Señor que viene otra vez. Pero ¿por qué no quiere creer en el Señor que hoy está conmigo en mi vida? Tiene que creerlo, ¿verdad? Tiene que estar conectado. El Señor que obra entre nosotros, ayer, hoy y siempre. Creer en el poder del Señor es fe. Y vivir según esa fe es nuestra vida cristiana. Tenía muchas palabras que hablar, pero en Nahum 1:7, conoce a los que en Él confían. Si vives en toda la vida confiando en el Señor, Dios conoce a esa persona, se hace responsable de Él y le ayuda. Fuimos salvos por la fe y debemos vivir por la fe. En toda la vida con fe. Dios es quien obra entre nosotros. Si creemos y obedecemos lo que Dios ha prometido, así será. De esta manera, la palabra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nos da alimento espiritual y el alimento carnal que necesitamos cada día. Aunque yo tenga mucho o no, debemos confiar en el Señor que nos ayuda cada día. Esa es la voluntad del Señor. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, gracias porque con tu sangre preciosa perdonaste nuestros pecados para siempre. Gracias por tenernos por tus hijos, salvándonos sin ninguna obra. Ahora nuestro cuerpo y el espíritu ya los compraste con tu sangre, somos tuyos. Sabemos que la vida que nos resta solamente existe para tu voluntad y tu gloria. Señor, domina nuestra vida que nos queda y creemos que el Señor está con nosotros en nuestra vida y que hasta nuestro cabello fue contado.
Señor, gobierna nuestro corazón para que ya no nos preocupemos por nada, sino que podamos vivir siguiendo solamente tu santa voluntad y guíanos para que podamos estar sin vergüenza ante la gloria del Señor que vendrá pronto. En el nombre de nuestro Señor Jesús hemos orado. Amén.